Hola, aquí el Capitán Patapal al habla. No puedo decir que viento en popa y a toda vela con esto de ponerme al día con las ediciones y los emails, pero la cosa va avanzando y espero que para final de estas vacaciones esté ya realmente al día. No obstante, no quería dejar pasar la oportunidad de hacer un videoblog más, porque me digo que parte del interés de esta iniciativa pues es seguir el contacto con vosotros y al mismo tiempo forzarme a mantenerlo precisamente. Bien, el tema que he elegido, después de dudar mucho, ha sido uno de actualidad. Ha surgido una petición en España para considerar las librerías como servicios esenciales. Y me he dicho que quizás la idea a algunos les parezca muy peregrina y bien merecía un pequeño pensamiento que voy a intentar articular a través de la realidad que tenemos aquí en Francia. La respuesta es muy sencilla. Sí, es totalmente posible, es totalmente factible llevar una política para proteger espacios como las librerías y aquí en Francia está en marcha con determinados puntos más o menos brillantes, pero sin duda es una realidad tangible. Es cierto que durante el primer confinamiento hubo que luchar mucho para que las librerías se consideraran espacios y servicios esenciales y a día de hoy, en esta segunda ola en la que hemos estado relativamente más confinados que en España, se ha mantenido ese estatus de servicio esencial, lo que ha permitido mantener un servicio regulado de una forma distinta y una especie de servicio de reservación a través de las ventanas de las librerías para evitar entrar en espacios cerrados, pero sí que se ha conseguido que mantuvieran una cierta actividad. Y es más, la protección no se ha quedado solo en eso. Aquí en Francia se dieron cuenta de que los supermercados, sobre todo de cara a la campaña de Navidad, como ofertan libros y ofertan juguetes, iba a generarse una especie de competencia desleal respecto a estos pequeños comercios, a estos comercios que son más de proximidad. Y lo que hicieron fue prohibir a los supermercados el vender productos que no fueran de alimentación, etcétera. Y la cosa era bastante sorprendente de ver, pero fue una cosa que se puso en marcha y que sin lugar a dudas funcionó. Me acuerdo de ir a hacer la compra y todo el sector del Intermarché, que aquí como estamos en zona rural son espacios muy grandes, pues toda la zona en la que había productos como ropa, libros, juguetes, material de oficina, etcétera, todo eso estaba cerrado, estaba clausurado para que la gente no pudiera comprar ahí esos elementos, sino que tuviera que pedirlos a los comercios de proximidad, a las papelerías, a las tiendas de ropa, etcétera, a través de este sistema que habían puesto en marcha de hacer la petición por teléfono o por internet y luego pasar a buscar el producto desde fuera. Pues bueno, bien que mal, está claro que es una política que ha permitido proteger en una situación de crisis a determinados comercios que evidentemente iban a sufrir mucho más de lo que ya han sufrido, que no es poco, ¿eh? Pero bueno, digamos que nos ha permitido incluso en zonas bastante vulnerables, como es aquí la zona rural, donde resulta muchísimo más cómodo, no nos vamos a engañar, hacer nuestros pedidos a Amazon, mantener con vida una serie de comercios y hablando con los comerciantes, ellos mismos nos han dicho que la respuesta de la gente ha sido muy positiva y de mucho apoyo. Bien, eso nos lleva a dos cuestiones. La primera es, este tipo de medidas se pueden intentar que vayan más allá y que se prolonguen en el tiempo. Y la respuesta es de nuevo sí. Aquí en Francia hay dos iniciativas muy particulares. Una es el precio regulado del libro. No está permitido que las grandes superficies, por ejemplo, vendan los libros más barato que las tiendas. El precio está unificado para todas las librerías, para todos los vendedores de libros y lo tienen que mantener. Es un precio que aparece en la cubierta de los libros y que se tiene que respetar allá donde se vendan. Aquí en Francia solo están exoneradas de este tipo de publicaciones las que son en lengua extranjera, porque se consideran que pertenecen a otro circuito, y aquellas que son lo que se llaman libros de ocasión o libros de viejo. Entonces, esas son las dos excepciones y el resto de los libros, pues, evitan que haya una competencia desleal de, por ejemplo, los supermercados que los vendan a un precio inferior
sabiendo que eso va a atraer a clientes y que ellos en realidad no viven de esto, lo que les permite, pues oye, hacerse un dinero extra sin demasiado riesgo, ¿no? Otra medida que han tomado aquí en Francia es el tema de las librerías independientes. Es una especie de etiqueta particular que se da a ciertos comercios en los que la venta de libros es la actividad principal y además de ciertos tipos de libros, los libros nuevos en particular. No entran en este tema los libros de viejo y luego pues además hay unas ciertas limitaciones, creo que de tamaño, de volumen de negocio, que lo que hacen es privilegiar negocios más pequeños donde prima la atención al cliente y una cierta cercanía. Porque sí que es verdad que cuando hablamos de librerías, muchas veces pensamos a precisamente esos lugares que no tienen tanto que ver con si son muy grandes o muy pequeños, sino con el trato que hay hacia el cliente y hacia la mercancía. Ya, de hecho, a los que somos buenos lectores, hablar de los libros como mercancía nos resulta siempre un poco extraño, pero no dejan de ser una mercancía dentro de este sistema que tenemos capitalista donde todo se compra y todo se vende. Bien, pues dentro de este sistema sí que es cierto que hay libreros que conocen el libro que te venden, que lo han leído, que te pueden hacer recomendaciones y que son apasionados, como el propio cliente lector, y hay una especie de complicidad que no se puede tener con otro tipo de librerías, de establecimientos que venden libros, donde ni conocen el material ni les importa tres pepinos lo que venden. Y esto es importante porque en España muchas veces hablamos de que uno de los problemas que tenemos con los escaparates y demás es que las grandes distribuidoras copan todo el espacio disponible en estanterías, escaparates, etcétera, porque tienen mucha presión de distribución. Y esto es cierto, no hay ninguna duda al respecto. Pero hay otros mecanismos. Es decir, si el librero al que voy puede vivir de vender lo que a mí me gusta, porque tenemos gustos afines y hay suficiente movimiento, la cosa funciona. Y eso se puede fomentar, pues por ejemplo, con la etiqueta esta de las librerías independientes, que por lo visto, entre otras cosas, permite que los distribuidores les hagan unos descuentos especiales frente a las grandes superficies. Y esto es muy interesante, porque vosotros imaginaros que una distribuidora que no suele apostar por sellos pequeños, de repente le resulta interesante hacerlo porque hay librerías independientes que apuestan por los sellos pequeños porque además ellas pueden tener un margen de beneficio mayor. Y todas estas cosas se retroalimentan. Y es decir, eh, sería, no me voy a lanzar aquí en todo lo que es una política de edición, que son complejas, no me querría ver yo en el pellejo de un ministro de Cultura, pero la reflexión que sí que quiero pasar es que hay iniciativas y que sí que se ve que dan sus frutos. A mí siempre me llamaba la atención cuando vivía en París que hay muchas librerías. Hay muchas librerías y hay muchas librerías en lugares que no esperarías encontrar librerías. Bien porque son lugares que no son muy accesibles, no es como en Zaragoza, que las librerías intentan mantenerse mal que bien pues al lado de la universidad, que es un sitio estratégico para vender manuales, o en las arterias principales, pues lo que era Paseo Independencia, lo que era Fernando el Católico y demás, pues porque son sitios de paso y, bueno, pues te genera un flujo de personas que pasan por ahí y dicen, bueno, pues voy a comprar algo aquí de regalo, no sé qué. En París había librerías un poco por todos lados. Y había librerías en sitios que te dices, joder, aquí el alquiler les tiene que costar un pastón porque están en plena zona comercial y en zona turística. Y hay otras que te decías, joder, estas están perdidas en el culo del mundo y manifiestamente viene gente a comprarles. Y son librerías muy bien surtidas y sobre todo con mucho carácter propio. No son como librerías, yo qué sé, estándar. No es que todas te vendan lo mismo. Y eso a mí me parecía súper interesante. Quizás la gente que ha vivido en ciudades más grandes o ahora que Zaragoza ha crecido mucho más, tengan una visión distinta de este tema. Pero a mí era algo que siempre me llamó mucho la atención cuando viví en París. Y lo que está claro es que ha habido políticas, sea a nivel estatal, sea a nivel de ayuntamientos, que han permitido estos desarrollos. Y
ahora no podría concretar. Yo creo que alguien me llegó a comentar que incluso había una cuota de librerías por barrio en París o por zonas y que tenían exenciones de las tasas que tenían que pagar al ayuntamiento, cosas así. Habría que comprobarlo, no he encontrado ninguna referencia buscando rápido por internet y mi mujer no se acuerda del tema. Así que eh, ponedlo esto como mito urbano. Lo que sí que está claro es que existe la ley del precio único, el sello de librerías independientes y que se han declarado servicio esencial durante la pandemia. Son tres elementos que sí que podéis tener por seguros. Y todo esto nos lleva a otro tema. Y es la cuestión del millón. Es que realmente las librerías son un servicio esencial. Porque aquí habría alguno que podría decirme, estrictamente hablando, los que son, los que abrazan la teoría capitalista pura, dirían que el libro, como todo producto que es, tendría que estar sujeto a las leyes del mercado, oferta y demanda, y bueno, ya encontrará sólido el equilibrio, y si los libros hay que venderlos al lado de las lechugas, porque el sistema de distribución es más eficiente así, pues oye, hay que aceptarlo y ya está. Y luego estamos los que creemos que una cierta intervención de la sociedad en esos equilibrios meramente mercantiles es muy importante, no ya solo para romper las prácticas monopolísticas, sino por la riqueza cultural que suponen las librerías. Las librerías independientes, insisto. Para vender los bestsellers de moda, efectivamente, no hace falta rascarse mucho las neuronas. Basta coger a la editorial más grande, el distribuidor más grande y la temática más popular y ya está. Y no pasa nada. Y esos libros está bien que tengan su cuota de mercado. Pero si lo que queremos es una variedad cultural, pues hay que pensar mecanismos para que eso funcione. Y eso puede funcionar incluso en sitios como Bená, que es un sitio muy pequeño, y donde hay varias librerías, para 10.000 habitantes tenemos varias librerías, y entre ellas hay una que a mí me gusta particularmente, que es la del Tierton, que, oye, les gusta la literatura independiente, tienen una estantería de ciencia ficción, de fantasía, les gusta mucho la poesía, les gustan mucho las temáticas orientales, y son tan marcianos que incluso han pillado algunos libros de saco de huesos para tener libros en castellano, porque les gusta sobre todo el ofrecer una gran variedad a los lectores, salirse un poco de tiesto. Y son de estos libreros con los que hablas y son capaces de recomendarte una novela si le describes el tipo de lector para el que la buscas. Y aciertan, aciertan. Tanto en infantil juvenil, que tienen una zona preciosa con zona de lectura para que los críos se sienten a leer y jueguen mientras se acercan a los libros, tienen una zona para tomarte un café. Y hablo de una librería muy pequeñita, que es como una vez y media este salón desde donde grabo los vídeos. Y sobre todo tiene un trato muy, muy amable y muestra una auténtica pasión. Entonces yo creo que esta gente no son meros comerciantes. Para mí son eslabones de la cultura. Es gente con la que puedes intercambiar ideas, es gente que te va a abrir horizontes. Y esto quizás en un entorno rural lo apreciamos todavía más, porque la oferta cultural aquí depende de que la gente le eche muchas ganas. Vivimos mucho de asociaciones, vivimos mucho de gente que es voluntaria, que no les pagan por ocuparse pues, de la biblioteca del pueblo o de montar una pequeña lectura para los críos o para organizar una obra de teatro. Y entonces tener libreros, auténticos libreros, marca la diferencia. Tenemos también una FNAC en las afueras de Ovená, porque aunque solo tiene 10.000 habitantes, es la capital de la región. Y ahí, bueno, aún los dependientes conocen más o menos lo que tienen. Depende ya sobre el que caigas, es un poco menos librero, aún conocen un poco. Pero desde luego, si los libros te da por comprarlos en el Intermarché o en el Leclerc, pues no te van a dar ni la más mínima pista y todos los libros que vas a tener van a ser los grandes bestsellers del momento. Es decir, tu oferta cultural se va a ver reducida drásticamente. Y ahora antes de que alguno se me eche al cuello y me diga, bueno, sí, claro, pero es que aquí los editores y los escritores, y en particular los fandomitas, queréis, como dicen aquí,
la leche, el queso y la mantequilla. Y no, no, aquí no se puede tener todo. ¿Por qué demonios os tendríamos que subvencionar o tendríamos que proteger a los editores independientes? Bueno, pues efectivamente es una cuestión política. Es una cuestión política que va un poco en la línea de la gente que quiere proteger las lenguas minoritarias, esas que se hablan menos. Ya hablaremos otro día de este tema porque creo que también tiene mucha enjundia y creo que a veces los que venimos de regiones españolas en las que la lengua principal es el castellano no le dedicamos la suficiente reflexión al tema. Y oye, que también, pues, para el otro sector también se subvencionan cosas como los toros o las fiestas patronales o determinadas prácticas folclóricas que se consideran, como los museos, que forman parte de ese abanico cultural que merece la pena preservar. Y yo soy muy de este tema. Yo creo que la cultura, luego ya podríamos hablar caso por caso de qué protegemos, qué no protegemos, qué es cultura, qué no es cultura. Yo creo que la cultura y para mí las librerías independientes, insisto, no la mera distribución de libros a degüello, hay que protegerla. Y hay que protegerla porque es vulnerable. Y como bien nos enseñaron muchas distopías, como bien nos han enseñado ciertos hechos históricos, cuando la oferta cultural se reduce, cuando la cultura de la gente se reduce, eh, el nivel de vida cae. El nivel de vida cae, aumenta las posibilidades de manipulación y nuestra propia realización como seres humanos, nuestra propia realización dentro de la vida se ve perjudicada. Entonces, desde este videoblog, modestamente, quería un poco abordar este tema porque me parece muy interesante esa iniciativa que ha surgido para pedir que las librerías sean consideradas servicios esenciales, no ya tanto por las medidas concretas que se puedan aplicar dentro del contexto de la pandemia, que no soy experto en la materia y no tengo respuestas mágicas. Aquí, como digo, pues se generó una especie de servicio al que se podía ir para recibir los libros, reduciendo el contacto entre la gente, el toquiteo de libros, etcétera, que es factible. Y yo personalmente encuentro que, solidarizándome con los fumadores, tener abierto una librería, tener abierto un estanco, pues oye, casi mejor que librerías. Que oye, que he sido fumador yo también, que sé de qué va el tema, pero hay que ver qué queremos fomentar y cómo queremos fomentarlo y es importante, ¿ok? Entonces, hasta aquí mi reflexión. Si tenéis ideas al respecto, tenéis experiencias que queréis compartir al respecto, si alguien conoce mejor que yo la legislación francesa, bienvenidos al debate. Contadnos un poco cómo lo veis, porque últimamente tengo pocos comentarios y no sé si es porque cada vez os aburro más o porque no queréis decir nada. Así que nada, yo prometido, sigo dándome caña con los emails, nos seguimos leyendo y nos seguimos viendo un poco por todos lados. Cuidaros mucho, leed mucho y seguid defendiendo a esos pequeños libreros independientes que tanta vidilla nos dan. Hasta la vista.